Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Juan está en la ciudad de Sogamoso, está con nuestra misión en una de las comunidades cristianas de fe, enseñando IHD, que es iglesias que intencionalmente hacen discípulos. Y bueno, damos gracias a Dios, como él lo decía hace 8 días, él es un parlante. Sabemos que el reino se extiende también así, ¿cierto? ¿Cuántos bendecimos nuestro pastor? Amén. Entonces un saludo de él, para ustedes. Y aprovecho, pues, se anunció que Sara y yo íbamos a predicar hoy, ¿cierto? Que ella llegaba, pero la dejó el vuelo. Se canceló. Que porque ya estaban listos, prendieron el avión y algo le sonó. Y entonces una falla técnica y los dejaron en Panamá. ¿Cierto? Muy tarde de la noche, hotel, a las 5 de la mañana levantarse, el cambio de horario, llegó ayer a las 10 de la mañana y al culto de anoche, entonces estaba un poco agotada y bueno, pero yo quiero que pase y pueda dar como un saludito a la familia de la fe, porque pues, ¿cierto? Hola. No, mentiras. Hola familia, qué bueno verlos. Hay muchas caras que veo que nunca había visto. Y ayer también en la nueva sede de ellos hay muchas personas que nunca había visto. Y si no me conocen, pueden acercarse, pueden saludar, pueden presentarse. Y si me conocen, pueden venir y abrazarme. Bueno estar aquí en casa. Bien, gracias. Una hija de la casa. Bueno, muy bien, nosotros venimos en un tiempo de serie, ¿cierto? Nosotros venimos entrenándonos con un equipo de predicadores, estamos siendo entrenados para poder estar aquí en este lugar y Juan nos está instruyendo y nos está preparando para eso. Y cuando iniciamos una serie, ya hace bastantes domingos, que se llama Encuentros que transforman, ¿cierto? Entonces Juan inició con Pablo, el pastor Mauricio con Moisés, el pastor Juan Steven predicó de Pedro y hace 8 días mi amor habló de Zaqueo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos series, el propósito es que el tema esté en nuestra mente todo el tiempo y nosotros podamos irlo haciéndolo vida realmente en nosotros, ¿cierto? Entonces me correspondía a mí y yo empecé a orar, le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Dame un encuentro que tú quieras hablar, y el Señor me dio el título del tema y el título es un encuentro con la cruz. ¿Sí? Entonces si tú tomas nota puedes prepararte. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Sí, déjeme ver. ¿Nos trajimos la Biblia? Muy bien, para los que vinieron por primera vez, nosotros acá amamos la palabra de Dios. Nos vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, del 32 al 43. Y dice así: llevaban también con él. Este es un momento donde nos los voy a poner un poco en contexto, es la crucifixión y muerte de Jesús, ¿cierto? Un encuentro con la cruz. ¿A dónde voy? A la cruz, ¿cierto? ¿A dónde puedo ir? A un encuentro con la cruz. ¿Qué texto pudiera hablarme de un encuentro con la cruz? Ir al momento de la crucifixión, ¿cierto? Donde fue el momento culminante. Vienen versículos anteriores donde Dios deja ver todas las personas que estaban presentes, ¿sí? Y todos los 4 evangelios tocan el tema de la crucifixión. Y lo toman en diferentes perspectivas y mencionan a diferentes personas, ¿cierto? Entonces, revisando, estudiando, mirando cada una de esas personas, cómo asumió o cómo vivió ese momento o cómo fue ese encuentro con la cruz. Fue como muy impactante porque habían muchas personas involucradas, ¿cierto? Los gobernantes, los fariseos, la madre de Jesús, ver a su hijo allí, sufrir,
el dolor que pudo haber sentido María Magdalena, los discípulos, bueno, Juan que estaba ahí al lado de María, y como los soldados, todos los que participaron en este proceso, fue bien interesante estudiar eso y ver las perspectivas, cómo nosotros podemos ver la cruz. Pero yo me detuve en este versículo que vamos a leer, que es del 32 al 43, porque es en el que me voy a centrar. Es un encuentro de un hombre con la cruz, ¿sí? Y dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y uno de los malhechores es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Quiero que prendamos nuestra imaginación y podamos, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos ese momento, cierto? Como lo tuvo ese ladrón. El personaje que yo escogí para el encuentro fue este ladrón. El ladrón que fue puesto al lado de Jesús, el crucificado, que no esperaba, ¿cierto? Porque él fue crucificado, Jesús también fue crucificado y lo pusieron a su lado. Este ladrón nunca escuchó el mensaje. Este ladrón nunca vio los milagros, los prodigios. Este ladrón no tenía por qué reaccionar de la manera que lo hizo, ¿cierto? Y nosotros podemos ver en el estudio que hay otros evangelios que mencionan que los dos injuriaban a Jesús. Lo que me indica que aquí pasó algo para que este hubiera cambiado de posición, y es que cuando Jesús es levantado, y los clavan, o sea, al momento de ser exhibidos y ya quedar colgados, él tuvo mucho dolor y decía que su voz estaba quebrada, y él expresó, esas palabras de: perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo tuvo que haber experimentado este ladrón al escuchar a Jesús hablar así, ¿cierto? De ver que ese era un lugar para injuriar, para maldecir o para pedir misericordia, perdón por sus vidas, para hacer muchas cosas, y Jesús ni se quejó, ni maldijo, ni salió nada de su boca, sino: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vienen los 3 versículos principales, que es el mensaje realmente, porque en esos 3 versículos se encuentra como la culminación de lo que va a pasar en esa cruz con esa persona. Y que ese ladrón representa a todos nosotros lo que iba a suceder después de que Jesús muriera, ¿cierto? Que fuera realmente crucificado y muerto y resucitado para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que ahora nosotros tenemos. Entonces vamos a ver versículo por versículo qué sucedió. Lo que yo veo es que Lucas en el versículo 23, en el versículo 40 del capítulo 23, dice el ladrón: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él estaba diciendo al otro: ¿no temes tú a Dios? Quiere decir que él estaba tomando una posición de temor a Dios.
Y lo que primero que pasa cuando tú te encuentras con la cruz es que el temor de Dios viene sobre tu vida. Y cuando el temor de Dios viene sobre tu vida, pasamos al segundo versículo, que es el resultado de lo que el temor de Dios produce en la vida de una persona cuando viene a su vida. ¿Cierto? Que es el versículo 41. Dice, y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. ¿Qué pasó con ese ladrón? Viene el temor de Dios y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Vino convicción de pecado, ¿cierto? Y vino convicción de pecado y además él no se quedó callado. Vino convicción de pecado y él confesó su pecado. Él dijo, nosotros, a la verdad, estamos en este lugar porque somos unos criminales, unos malhechores, porque nosotros somos unos delincuentes. Él estaba reconociendo que él se merecía esa muerte. Él estaba teniendo una convicción de pecado y estaba reconociendo que él estaba ahí por lo que había hecho. Entonces, lo segundo que sucede cuando tú tienes un encuentro con la cruz o un encuentro con Jesús es que viene convicción de pecado. El temor de Dios viene y viene convicción de pecado y tú puedes confesarlo y decir, sí, he pecado. Sí, soy un pecador. Y después de eso viene algo que cambia la vida de este hombre y es que él se dirige a Jesús. Dice el versículo 42, ¿cierto? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Un encuentro con Jesús cambió la vida de este hombre, la transformó en, no sé, fueron minutos, horas, ¿cierto? Porque en la mañana él salió siendo un asesino, un criminal, no servía para la sociedad, por lo tanto iba a ser muerto. Sabíamos que la cruz es una muerte para los peores criminales, ¿sí? Y en la tarde, terminando la tarde, podría decirse que ya era noche, era un bueno para el cielo y salvo para recibir la vida eterna. Es la transformación que solo puede suceder cuando nosotros estamos frente a la cruz, porque la cruz nos acerca a Jesús, ¿cierto? Entonces este hombre no había escuchado, no había visto los milagros, pero el estar cerca de Jesús, el poder estar cerca, un encuentro. Y a veces puede ser tan sencillo, y esto es tan sencillo, esto todo el mundo lo sabe, esto lo conocemos, todo lo hemos vivido. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios? Si tú eres salvo y eres un hijo de Dios, tuviste que haber tenido un encuentro con la cruz. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con la cruz? ¿Y te cambió la vida? Un encuentro con la cruz trae transformación. Es un encuentro que transforma, ¿cierto? Pero mirando más allá de lo que está por encima, ¿cierto? Que es, yo lo debo haber vivido. Yo he recibido temor de Dios. Yo he tenido convicción de pecado. Y yo he tenido fe porque cuando ese ladrón se acercó a Jesús y le expresó con su boca que se acordara de él cuando viniera a su reino, esa es una expresión de fe. ¿Sí? Porque él se atrevió primero a hablarle así. Quería decir que él reconocía que él tenía un reino, o sea que él era un señor. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una confesión de fe. Y es el único camino que nosotros tenemos para poder ser introducidos en el reino de los cielos. Y es lo que nosotros conocemos como las leyes espirituales y las que les damos aquí a las personas que vienen por primera vez. Y es el proceso que tuvimos que haber vivido nosotros para ahora poder decir que somos hijos de Dios. ¿Cierto? El mensaje de amor, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero hemos pecado, queremos vivir vidas independientes, hemos pecado, estamos separados de Dios.
Por estar separados de Dios, nuestra relación con Dios está rota, pero el deseo de Dios es tener una relación con nosotros y Él no nos iba a dejar así. Por lo tanto, Él envió a su Hijo a morir en una cruz, ¿sí? Para poder que sucediera en esa cruz lo que nosotros necesitamos para ser reconciliados con el Padre. Y lo único que dice la palabra que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, y para podernos arrepentir tiene que haber convicción de pecado, y dice que también tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Y este hombre tuvo que haber creído con su corazón cuando lo vio y lo confesó con su boca y le dijo: acuérdate de mí en tu reino, porque soy un hombre pecador. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos ver que aunque él no había presenciado sus obras, aunque él no había escuchado el mensaje, al estar cerca de Jesús, eso es lo que produce un encuentro transformador. Cuando tú acercas a las personas a Jesús, eso es lo que produce un encuentro transformador. Cuando tú haces lo que hemos venido predicando por semana a semana, tú buscas tu tiempo y tú te acercas a Jesús, eso es lo que tú vas a encontrar. Entonces yo decía, bueno, el encuentro con la cruz es una sola vez en la vida. ¿Será que un encuentro con la cruz es una sola vez? ¿Cierto que no? Ahorita, los que estamos en Rever, nosotros estamos en segundo año, y yo le digo que ha sido tan difícil, porque es como si te quitaran las capas. Mi primer año es como la capa y fue como suave. Bueno, sí, pues 25 años en el Evangelio, tantas sanidades interiores, pues. Pero en este segundo año es como si fuera más profundo y quita otras capas y tú ves cosas que tú nunca habías visto. Y son tan difíciles de ver, y ¿sabes qué tienes que hacer? Ir a la cruz. Ir a la cruz, porque entonces tú tienes que remover una cantidad de situaciones, vienen personas a tu mente que te hicieron daño y que tú, con todos los mecanismos de defensa que nosotros diseñamos para protegernos del dolor, y los hemos hecho parte de nuestra vida, como el Señor los sacude y los quita, nos quedamos sin piso y no tenemos mecanismos cómo defendernos y tenemos que confrontarnos con lo que pasó, con el dolor, con lo que vivimos. Y cuando tú empiezas a mirar, porque es a través de evaluaciones, y tú empiezas a mirar que hay conductas en tu vida que Dios no quiere que tú tengas en tu vida. ¿Sí? Yo soy muy tímida. O siempre decía, no, yo soy muy tímida, yo sé, por eso es que somos complemento, porque es que Juan es la explosión, Juan es la alegría, Juan es la gente, Juan es la vida. O sea, me dicen que cómo hago para vivir con él y para reírme todo el tiempo. Él tiene una mente, pero además es muy saludable en su corazón. Y yo siempre me escondo detrás, ¿sí? Y aquí en Rever me he dado cuenta que yo tengo una herida. Y yo fabriqué un mecanismo de defensa que me protejo, y yo me aíslo para evitar confrontar esa situación. Entonces yo prefiero aislarme para no tener que ser confrontada con eso. Entonces yo evito eso, y lo justifiqué diciendo: yo soy tímida, no me gusta la gente, le tengo miedo a la gente. Mentiras, detrás de eso hay cosas que no. Entonces en este tiempo he ido descubriendo, y ¿sabes qué me tocó ir a hacer? Ir a la cruz. Porque ¿qué hace la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Porque no es la cruz como madero. La definición de cruz es madero. La busqué en latín, en griego, es madero, ¿sí? Y ahí uno no encuentra nada como cruz. Pero los acontecimientos que se vivieron y que fueron registrados en ese lugar, cuando Jesús fue crucificado, trae un encuentro de transformación para cada uno de nosotros. Y la verdad, el Señor no quiere que nosotros sigamos viviendo vidas de derrota. Él no quiere que nosotros sigamos esclavos del pecado, por ejemplo, porque Él ya pagó por el pecado. El Señor no quiere que nosotros sigamos enfermos, ni física
ni emocionalmente, ni espiritualmente. Él no quiere eso para nuestra vida. Él desea que nosotros tengamos vidas de reino. Las vidas de reino son las que están transformadas y traen transformación, o sea, tienen vida en la vida. Y es lo que produce que el evangelio se extienda realmente. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasa cada vez que yo vengo a un encuentro en la cruz? ¿Qué sucede? Y el Señor, hay muchísimas cosas que pasan en la cruz, pero hay unas que son fundamentales para el Hijo, el Hijo de Dios, que las tiene que saber y las tiene que entender para que tenga una vida de reino y su vida sea transformada. Y una de ellas es el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque el derramamiento de la sangre significa justicia. El derramamiento de la sangre, la Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado. Y desde que vino a Génesis, cuando el hombre pecó, ellos trataron de cubrirse con hojitas. Y eso no sirve para nada, porque nada de lo que tú hagas en tus fuerzas sirve. Nada. Entonces el Señor les dijo, venga, yo los visto, y tuvo que matar un cordero, un animal, porque Él les puso pieles. Él los vistió con pieles, y para que tuviera que tener pieles tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. El Antiguo Testamento es sombra, y ese fue el medio que usaron en todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y el tabernáculo es el mismo Jesús. Pero antes de entrar tenían que llevar una ofrenda, y por familia llevaban un cordero. Y el cordero tenía que ser perfecto. Y lo sacrificaban, y había derramamientos de sangre y había perdón. Y eso lo hacía cada líder de familia una vez al año. Eso es Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento y Jesús viene a la cruz, dice que Jesús es el Cordero inmolado, el que se sacrificó por todos nosotros. ¿Por cuál familia? Por la de Dios. Legalmente Cristo pagó por todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? Pero solamente se hace válido para aquellos que son los hijos. Y los hijos son solo aquellos los que reconocen a Jesús como Señor, como Salvador, o sea, tú y yo. Haciendo lo que hizo este ladrón, haciendo una oración de fe con nuestro corazón, confesando con nuestra boca que hemos pecado y que necesitamos que Él pague por nosotros, ¿cierto? Entonces el Padre, desde el Génesis, dice, a través de Jesús es que viene la redención, desde el principio lo dijo, porque Él va a pagar la deuda que la humanidad tiene conmigo. Así que Jesús pagó por ti. La sangre que Jesús derramó fue para responder a las demandas del Padre de justicia. Por eso es que en Él somos justificados o declarados justos, inocentes. ¿Sí? Eso pasó en la cruz. ¿Qué más pasó en la cruz? En la cruz hubo sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sustituye al hombre y sus pecados en la cruz. Eso es gracia. ¿Sí? Y por eso uno ve los que se van a la justicia, los que se van a la gracia. Jesús ya pagó, yo puedo hacer lo que quiera, vivir mi vida como quiera, soy salvo, siempre salvo, y hago lo que quiera, solo gracia. Y está el otro extremo que es solo justicia, se van al infierno eterno, sino hay que encontrar el equilibrio de lo que la cruz, la justicia y la gracia están en el mismo lugar. Son un equilibrio, y el equilibrio lo da la cruz. Porque Jesús fue el que sustituyó, es que Jesús se puso allí por ti, y por ti, y por ti, ahí, se colgó ahí, y tú estabas ahí cuando Él estaba siendo crucificado. Eso es sustitución. Eso es una ley que se llama la ley de la identificación. Y si quieres saber más, entra al IMES.
que hay todo un módulo de redención, donde aprendes qué es justificación, santificación, glorificación, donde aprendes los términos de lo que significa para un hijo de Dios, crecer, lo que fue tan importante, lo que fue tan impactante, lo que cambió la historia de la humanidad, porque la cruz partió la historia de la humanidad. Usted sabe que es antes de Cristo y después de Cristo. La cruz fue un límite, partió, todo se acabó. Como dijo Jesús en la cruz, consumado es, pago está, hecho está. No hay forma de echar para atrás porque Él ya lo hizo. Inicia todo nuevo. Así es también la historia, ¿cierto? Dice que el amor de Dios se muestra de tal manera que Él sabía que ningún hombre iba a poder hacerlo. Por eso envió a su Hijo Jesús para que lo hiciera. Y Él se hizo hombre y nos sustituyó. ¿Qué más pasó en la cruz? En la cruz inicia la redención. ¿Qué es redención? La palabra redención significa rescate. Ahí fue donde el Señor nos rescató, donde la cruz cobró el propósito principal. ¿Cuál? Rescatarnos de la esclavitud del pecado. La cruz nos libera a nosotros del pecado. Quiere decir que el poder del pecado ya no opera sobre nosotros. Y uno dice, pero ¿y por qué pecamos todavía? Porque nosotros no vamos a la cruz. Porque si nosotros fuéramos a la cruz todos los días, pecaríamos menos. ¿Usted por qué peca? Usted se acerca al Señor y viene el temor de Dios. ¿Y el temor de Dios qué hace? Produce convicción de pecado. Y la convicción de pecado ¿qué hace? Trae fe. Y entonces usted dice, sí, yo no voy a ceder. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy libre, yo soy sano, yo soy santo, yo soy puro, yo soy todopoderoso. Yo hago todo eso todos los días. Y uno se levanta y, wow, yo puedo, el Señor venció al mundo, yo también lo voy a vencer. Pero usted, como usted se aleja, como tenemos rituales, creemos que un devocional o la dosis diaria nos va a cambiar la vida. No, la dosis diaria es un alimento, como lo dice, alimento. Pero hemos como convertido ese alimento en esas pastillitas que venden en Estados Unidos. Usted se la traga y se pasa agüita. Entonces la vitamina, y usted se la pasa y se traga agüita, le evita comprar la fruta, pelarla, todo más fácil. Entonces, ¿para qué leo la palabra si todos los días recibo 10 devocionales con palabra? No, si usted no tiene un acercamiento, usted no tiene temor de Dios, y si no tiene temor de Dios, no tiene convicción de pecado. Y usted empieza a hacer esto, y entre más usted se aleja, usted más se endurece, y su corazón se endurece, y resulta que lo que usted antes llamaba pecado, usted ya no lo llama pecado. Y mientras que usted aquí puede dominar el pecado, aquí el pecado lo domina a usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la cruz otra vez y reconocer que somos pecadores y que solos no podemos, y clavar y recordar que el Señor sustituyó y que el Señor me dio el poder sobre ese pecado. Eso es lo que es la redención. Nosotros somos libres del pecado, no hay culpa, no hay condenación. Yo me caigo y vuelvo y me paro. Yo me caigo y vuelvo y me paro. Y yo me ejercito, y eso es lo que la cruz es. Por eso no es una sola vez que nosotros vamos a un encuentro con la cruz. Amén. Entonces hoy es día de cena. Y preciso pega con esta enseñanza. Yo decía, wow, ¿qué quieres hacer? Y el Señor me dijo, ¿cuáles son los 2 elementos de la cruz? Jesús, ¿cierto? Su sangre y su cuerpo. ¿Cuáles son los elementos de la cena? ¿Qué es el pan? ¿Y qué es el vino? Resulta que Jesús hizo esta cena
un poco antes de ir a la cruz. Está en el capítulo 22 de ese mismo libro. Capítulo 22, versículo 14. Ahí vemos todo el 22, es todo el contexto de la institución de la cena, ¿cierto? O sea, el Señor preparó. La cena es un fundamento de la vida cristiana. La cena no es un ritual, ¿sí? Y porque nosotros la hagamos acá una vez al mes, no significa que es que no se puede volver a hacer. La cena tú la puedes hacer cuando tú quieras. La puedes hacer tú, la puedes hacer con tu familia, puedes hacer un altar familiar, puedes hacerla con amigos, puedes hacerlas en grupos de discipulado, tú puedes hacer la cena porque la cena tiene una representación y son esos dos elementos. Y esos dos elementos les está diciendo él, después de que le dio todas las instrucciones, le dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, cada vez que haga esto, acuérdese de mí. Acuérdese de la cruz, acuérdese de lo que yo hice por usted, acuérdese. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque yo creo que el Señor quiere que hoy tengamos un encuentro con la cruz. Amén. Al ser la cena hoy el mismo día, yo, Señor. Pero entonces voy a pedir a la alabanza que me ayude y voy a pedir a los servidores. Si la sacas toda la cena y la empiezan a distribuir mientras yo la explico, ¿sí? Para que después no tomemos el tiempo nuevamente para repartir. Primero voy a explicarles lo que el Señor me mostró para hacer hoy. La cena tiene dos elementos, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que pasó en la cruz. Y tiene mucho que ver con el encuentro. El pan, dice el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces él tomó la copa, ya la pueden repartir, mis amados. En el primero, ya la podemos ir. La van a recibir, obviamente pues estamos en shock porque los que no la reciban, pero si la puedes recibir, no te la quieres tomar, no lo tienes que hacer, ¿sí? Pero sí necesito que lo vayamos repartiendo porque si no el tiempo se nos va a ir en este acto que vamos a hacer, que es activar la palabra que acabamos de recibir. Entonces tenemos el vino, ¿sí? El vino, el fruto de la vid. La copa, ¿qué representa? O si mejor pónganse de pie los que van a tomar la cena. Pónganse de pie los que van a tomar la cena y entonces vamos a entonar esta canción mientras que todos la tenemos. Pero no se la vayan a tomar todavía. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos lo recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Bien, entonces vamos a tomar la copa. El Señor le dijo a sus discípulos que hicieran esto en memoria de Él, Él sabiendo intencionalmente de que era necesario que esto lo hiciéramos continuamente, para que pudiéramos recordar estos dos elementos que están en la cruz también, ¿sí? ¿Qué significa la copa? La sangre, ¿cierto? La sangre que Jesús derramó. Cuando nosotros bebemos la copa o el vino que nos recuerda la sangre que Jesús derramó, es como cuando nosotros estamos diciendo, somos libres. Di, soy libre. Cuando tú tomas esa copa, porque lo estás haciendo con convicción de que eres un hijo de Dios, tú estás diciendo, yo soy libre. Y recuerdas que el líder en el Antiguo Testamento, ¿quién era el que llevaba el cordero? Se iba toda la familia a llevar el cordero. ¿Quién lo llevaba? El líder de la casa, el papá, ¿cierto? Y cuando el papá iba y sacrificaba ese cordero, ¿lo sacrificaba por quién? Por él y por toda su familia. Por eso es que Jesús fue y lo hizo por toda su familia, o sea, todos los hijos de Dios. Todos nosotros, cuando Él pagó el precio, lo pagó por nosotros. Y eso mismo pasa cuando Él le decía, cuando tú te acuerdes de esto, acuérdate que tú eres libre, pero no solo tú, toda tu familia. Entonces cuando yo tomo la cena, digo, Señor, yo soy libre y toda mi familia. Y oro por toda mi familia y por aquellos que no le conocen, para que le conozcan. Yo aún tengo un hijo que todavía no le conoce. Y nosotros como Juan oramos, Señor, dale un corazón para que te conozca. Porque tu promesa es que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, cuando yo tomo la cena, yo oro por cada uno. Yo oro por Juan, Señor, porque Él es libre. Yo oro por Andrés Felipe, porque Él es libre, Señor, y el pecado no tiene poder sobre él, Señor. Yo oro por Sara, porque yo la declaro libre, y así por cada uno de mis hijos, Juan Carlos, María Mónica, Julián, Señor, y por ellos para que te conozcan. Y cuando ellos estaban rebeldes, yo, Señor, dales un corazón para que te conozcan. Y hoy el Señor me deja verlos, levantar las manos para Él. Entonces no pierdas la fe. Dios tiene el propósito de rescatarte no solamente a ti, sino a toda tu familia. Entonces vamos a tomar la cena orando de esa manera, orando por ti, declarándote libre, y orando por cada miembro de tu familia que el Señor traiga a tu memoria para declarar libre. Amén.
Señor, te damos gracias, como dice allí tu palabra, tomando la copa, Él dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Señor, hoy yo entiendo que esa sangre que fue derramada fue para hacerme libre. Yo me declaro libre, Señor. Libre de la esclavitud del pecado, libre de la culpa, libre de la condenación, libre de las mentiras del enemigo. Y declaro libre a mis hijos, mi familia, mi esposo, a Sara, a Andrés, a María Mónica, a Juan Carlitos, a Julián, Señor. Y yo oro para que ellos te conozcan, Señor. Yo oro por mis familiares que no te conocen, para que tú pongas personas a su alrededor, Señor, que les hablen de ti, porque yo y mi casa serviremos al Señor y voy a tener la esperanza que los voy a ver levantando sus manos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú lo crees? Eso es la cena del Señor. Eso es un encuentro con la cruz. Y no es una vez, es continuamente, es todo el tiempo. Cada vez tienes que ir a la cruz y saber lo que allí pasó, porque eso te hace libre. Podemos tomar la copa entonces. Versículo 19. Y tomó el pan y dijo: gracias, y lo partió y le porció, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros este es mi cuerpo que por vosotros es dado. O sea, Él dio su cuerpo ¿por quién? Por nosotros. El cuerpo, la crucifixión, la cruz, que Jesús tuviera que padecer de esa manera, que tuviera que su cuerpo ser como una llaga, que su cuerpo tuviera todas esas heridas, todos los latigazos que Él recibió tenían un propósito y por lo cual Él los soportó. ¿Saben cuál era? Era darlo por nosotros. ¿Y por qué? Isaías 53 habla todo lo que padeció Jesús y dice que por las llagas de Jesús nosotros somos sanos, curados. Quiere decir que cuando yo tomo el pan, yo recuerdo que lo que Jesús vivió en su cuerpo era para darme sanidad. Entonces cuando yo tomo el pan, yo digo: yo soy sana. Yo soy sana, Señor. Tú me diste salud divina. Y si hay alguien enfermo, toma autoridad y el Señor te quiere recordar: tú eres sana porque yo en la cruz cargué con ese dolor, con esa enfermedad. Y tú vas a la cruz y tú la sueltas sobre la cruz y tú recibes la sanidad que Él dice: mi cuerpo fue dado. Para que tú seas sano, yo tuve que vivir todo esto. Entonces, cuando tomamos el cuerpo, decimos: somos sanos. ¿Qué más pasa con el cuerpo? Cuando nosotros tomamos la cena, siempre decimos que el cuerpo representa la iglesia. Quiere decir que si yo estoy sano, yo también puedo orar por mi hermano, por la sanidad de mi hermano. Si tú estás sano, pero el Señor te pone a alguien en mente, tú oras. Todos los días oro. Hay personas que yo me he comprometido a orar en fe por esta palabra. Digo yo: Sofía es por las llagas de Cristo, Sofía es sanada y el cáncer no va a volver a su cuerpo. Por las llagas de Jesús, Emilio es sanado y este bebé, esos reportes, Señor, tú te vas a glorificar en ese día. Por las llagas de Jesús, Camilo es sanado en el nombre de Jesús. Francisco y todas las personas que yo amo y conozco y que son familia, amigos de la fe, yo oro por la sanidad para ellos. Amén. Y también ¿sabe qué hace el cuerpo? Dice la Biblia que en la cruz el Señor rompió la división que había entre los dos pueblos para que fuéramos uno. Jesús es suficiente para cualquier división.
nosotros no podemos estar divididos. Nosotros somos una sola iglesia. Y hay muchas iglesias que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y nosotros los tenemos que bendecir. Porque nadie ataca su propio cuerpo. Entonces somos diferentes porque tenemos la diversidad, pero tenemos el mismo espíritu. Y aunque hagan cosas diferentes a nosotros, si predican a Jesucristo y tienen a Jesucristo, nosotros los bendecimos, porque ellos son hermanos en la fe. Y puede que ellos sean manos y yo sea pies, y me incomode lo que hace la mano. No, usted tiene que bendecir el cuerpo de Cristo. O sea que no hay división entre las relaciones de padres e hijos. ¿Cómo puede ser que los padres no se hablen con sus hijos? O los hijos con los padres. Jesús fue suficiente para capacitarnos para perdonar y restaurar las relaciones entre nosotros. Entre parejas, Jesús es suficiente para cualquier división que haya en una relación de pareja. No vamos a permitir que el enemigo traiga la división, porque Jesús ya pagó y Él es más que suficiente para cualquier división. No hay divisiones entre los líderes. No hay personas aquí que no se hablen las unas con las otras. Nosotros somos una familia y eso no puede estar. Por eso es que la Biblia dice: examínese antes de tomar decisión. Pero cuando dice examínese es: mire que sus relaciones estén bien. Y si usted tiene que ir y dejar ahí la ofrenda, vaya, restáurese con su hermano y venga. No es que usted la deje de tomar, no, usted soluciona lo que tiene y usted vuelve al Señor. Amén. Entonces vamos a tomar la cena con esa dirección. Vas a orar por ti y vas a decir: soy sano. ¿Sí? Vas a orar por la sanidad de las personas que Dios tiene en mente y vas a orar por la reconciliación de las relaciones que están rotas. Amén. Señor, gracias. Recordamos que este elemento que es el pan, que representa tu cuerpo, y tu cuerpo que representa la sanidad, Señor, que representa la reconciliación, Señor, la capacidad que tú nos das para perdonar a otros, Señor. Por tus llagas nosotros somos sanos, Señor. Yo hoy me declaro sana en el nombre de Jesús, Señor, y yo te pido una salud divina, Señor. Dame salud divina así como lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor. Yo oro también por estas personas que tú tienes en mi corazón, por Sofía, por Emilio, por Camilo. Quiero ver si hay alguien que esté enfermo acá. Levante su mano. ¿Hay personas enfermas? Por favor, los que están alrededor, vamos a orar por ellos. Y vamos a creer por lo sobrenatural de Dios. Vamos a creer por sanidades, por milagros, porque Dios fue a la cruz y Dios es un Dios de poder. Y Dios, no hay nada imposible para Él. Yo tuve cáncer, el Señor me sanó. Me dijeron que no podía tener hijos y tengo 2 de mi vientre. Muchas cosas el enemigo ha querido y no, porque nosotros podemos ver el poder de Dios. Yo he visto muchos milagros en mi vida. Amén. Entonces vamos a creer por la sanidad para ellos. Entonces, si tú estás al lado de alguien que esté enfermo, ponle en la mano y vamos a orar. Padre, bendecimos nuestros hermanos, Señor, y levantamos nuestra voz, nuestra intercesión, Señor, por ellos. Y vamos a la cruz, donde tu palabra dice que sobre tu cuerpo, que tu cuerpo fue dado, fue hecho una llaga, Señor, para que nosotros pudiéramos recibir la sanidad. Y yo oro por la sanidad sobre mis hermanos, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor. Y yo en el nombre de Jesús cancelo, Señor, sea emocional, física o espiritualmente, cualquier raíz que tenga esta enfermedad, y yo la llevo cautiva y la dejo en la cruz sobre Jesús, en el nombre de Jesús, y todo dolor y toda enfermedad se va ahora mismo. Amén. Amén. Muy bien.
Y Padre, también te damos gracias y ponemos estas relaciones. Cada uno sabe cómo está. Señor, tú eres más que suficiente. No hay ninguna división que nos pueda separar, Señor. Ninguna división, Señor. Tú puedes derrotar cualquier división que se haya levantado en medio de nosotros, Señor. Padre, necesitamos restablecer la unidad de padres e hijos, Señor. De hijos a padres, entre esposos, entre amigos, entre líderes, Señor. Y tú eres tu cuerpo, Señor. Trae la reconciliación, porque nosotros somos uno solo, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, somos tu familia, en el nombre de Jesús, Señor. Danos las oportunidades para ir, si es necesario, pedir perdón, Señor. Danos la circunstancia y la oportunidad para restablecer cualquier relación rota, en el nombre de Jesús, porque tú eres más que suficiente. Amén. Podemos tomarla. Y vamos a terminar cantando esta canción. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recuerda que la cruz no está para ir una sola vez. Tú puedes ir a la cruz y recordar todos los acontecimientos que están allí, para que tú te levantes en una vida en victoria. Para que el que está sufriendo con la esclavitud del pecado le diga: no, es que el pecado no tiene poder sobre mí. No tiene poder sobre mí. Y tú vas a la cruz y el Señor toma ese pecado, y tú cada vez vas a ser más fuerte hasta que seas libre completamente. Amén. Y si tenemos personas enfermas, vamos a orar por ellas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor les sorprenda. La gloria y la honra es para mi Señor. Amén.